Aquí comienza Un Momento Bárbaro con Carmela y Julio Bárbaro. La historia y el presente, los personajes y las anécdotas. Un momento bárbaro para recordar, pensar y entender. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos nuevamente aquí a Un Momento Bárbaro. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? De vuelta. De vuelta en general, es una máxima para la vida, está de vuelta, de todo. Pero, digamos, 11 días en Roma marcan, ¿no? Hermoso, sí, lindo viaje hicimos. Hicimos lindo viaje y a mí, digo, es absurdo plantearlo, pero yo conocí Roma cuando era una ciudad más pobre que Buenos Aires. Y la conocí cuando me decían: no salga del hotel con la máquina de fotos porque se la roban, ¿no? Sí. Ladrones de bicicleta, Sí, era una sí. película de Sica, Feos, Sucios y Malos, de Héctor Escola. Y va, claro, es Europa y Europa. Y una cosa que vos me hiciste notar en un momento es, hay pocos coches de lujo, me dijiste. Sí. O sea, la mayoría, motos hay. Sí, Sí, moto, es infinita, es ciclomotor, sí. y cochecitos chiquitos, y por ahí pasaba alguno de lujo, pero hay pocos, muy pocos. Es una sociedad integrada, con una riqueza bien distribuida. Yo siempre digo que la virtud de una sociedad no es tener ricos, sino tener integrado a su gente. Porque ricos, qué sé yo, los países árabes corrían la carpa, sacaban petróleo, el jeque se compraba un Rolls Royce y el país no había cambiado, sí, igual, ¿no? Lo que hace a la realidad es la distribución. Y bueno, uno se asombra por este conflicto con la Unión Industrial, donde la Unión Industrial, digamos, confronta y espera que les dice lo que les dice, y después lo ves a Trump que plantea subir todas las barreras, aún Positivas. en aquellos casos como Canadá o México, donde tiene acuerdos económicos sólidos. O sea, el proteccionismo está en el mundo. Cuando Esper dice es cazar en un zoológico, hay que avisarle que todas las patrias son zoológicos y él quiere que la nuestra sea un pedazo de selva. Sea así. Lo nuestro sería natural, donde, bueno, volvemos al arco y la flecha. Es la ley de la selva. Es la ley de la Es la selva. ley de la selva, Claro. sí, que no es la más justa de todas, ¿no? Claramente, es la supervivencia del más fuerte. Y entonces, si yo, digamos, el estado anterior yo nunca lo quise, el estado anterior era un bochorno, y el estado anterior, yo, por ejemplo, cuando cortaba las calles, yo iba a la televisión y siempre decía: hacer esto, te llevan preso en La Habana y en Miami, para dar las dos, digamos, no se puede Sí, hacer ningún- el orden social no es ni de izquierda ni de derecha. no tiene ideología. Y entonces cortaban y nadie reprimía. Y hoy la vi a esta, la chica esta que era ministra de Seguridad, ¿no? Y decía: nosotros los progresistas, y yo, vos sabés que yo no soy progresista. Discutimos mucho en el viaje qué significa ser progresista. Es lo que yo no soy. ¿Qué Ese- es y qué no es ser Yo progresista? no soy progresista. Yo le discuto a Julio que yo me voy a seguir autopercibiendo, con palabras que no le gustan, progresista, aunque me quieran tomar la palabra para otra cosa. Bueno, pero yo creo que progresistas son los que imaginan la historia como que nacimos de un repollo. Son los tipos que no tienen tradición, ni pasado, ni echan raíces. Creen en el progreso, y el progreso que venga, qué sé yo. Yo lo veo a Pañi siempre, y me gusta mucho el programa de Pañi. Y ahora últimamente lo vi tan desdibujado que en el último llevó a un joven que es legislador, que había fundado un grupo AMIL. Ajá. Entonces, en el grupo AMIL, parecía la política va lenta y la velocidad de la sociedad.
Yo lo escuchaba y decía, uy, flaco, volvamos a lo griego, porque la velocidad no puede ser la cornisa de la estupidez, ¿no? Sí, no es un valor en sí mismo la velocidad. Ir corriendo, yo qué sé, ¿no? Y Hagámoslo. Bueno, era la propuesta de Macri, ¿no? Era lo mismo pero más rápido. sí, Él cree que lo que le falló a Macri es la velocidad. es otra discusión. Yo, digamos, bueno, yo lo voté a Macri, lo recuerdo, lo digo, y puedo decir hoy que Scioli era peor, punto. Y ayer, ayer no, hace una semana me lleva Chiche Geblo a la radio, porque Chiche Sí. lo atendí en Roma, entonces me dijo, tráeme un rosario. Sí. Y la que estaba al lado de él decía, si vos sos judío, pero yo quiero un rosario bendito por el Papa. Sí. ¿Y quién se lo quedó al final? Yo se lo llevé a Chiche Geblo, ¿Y que se es lo mi quedó amigo. Chiche? Se lo quedó Chiche y dijo, yo soy judío, pero soy respetuoso y me parece una Está muy cosa bien. importante. Bueno, y en ese desarrollo, contemos algo de la entrevista con el Papa. Sí, porque bueno, partiendo de los rosarios hay que decir que los tocó uno por uno, ¿no? Había llevado 6 rosarios Julio. Y yo digo, bueno, le va a hacer un sucutrule ahí, un genérico, y no, se ocupó de que cada uno tuviera su toque, ¿no? Me parece que son detalles que son lindos, que son valorados, ¿no? Cuando entramos al Vaticano, vos me dijiste, es más fácil ingresar acá que a un... Que Nordelta. Me llamó muchísimo la atención del ingreso al Vaticano la sobriedad de la seguridad, porque uno se imagina que estás yendo a ver al Papa, digo, bueno, me van a palpar de armas, nos van a pasar por 10 escáneres, va a haber guardias armadas en cada puerta que uno atraviesa, estás yendo a ver al Papa en un punto. Entonces yo le decía a Julio, probablemente nos haya seguido el servicio secreto 4 días antes de ingresar, pero con una sobriedad y con una discreción que vos entrás, le das tu pasaporte, el tipo te hace esperar 5 minutos, te hacen entrar, y en la entrada hay un guardia suizo y un policía, y en la puerta donde estábamos había otro guardia suizo y otro policía. O sea, vimos 4 personas en total. Vos para entrar a Nordelta llegas a la primera cabina, te piden el registro, la patente del auto, el seguro, te abren el auto, o sea... Y Pero, después tenés que pasar 2 barreras más para llegar a donde pero vas. eso es porque ellos necesitan sentirse importantes. Claro, bueno, pero por eso te digo, es importante, la ¿no? sobriedad en la seguridad, por eso no dije que no había seguridad. Me llamó la atención la sobriedad, la idea de que no se note, que no se vea, que no sea ostentosa la cuestión de la seguridad, me pareció un detalle importante también. Y bueno, y él que puntual a las 15, a nosotros teníamos el problema de no llegar mucho antes. Ni mucho después, Ni mucho había que después. llegar justo. Y bueno, y ahí llegamos 10 minutos antes y a las 6 en punto nos hicieron subir, a las 3 en punto nos hicieron subir al ascensor y él nos esperaba con la puerta abierta y primer frase, hace demasiado tiempo que no viene a verme. Sí, te dijo, sí, te reclamó. Me reclamó. Que la verdad que yo esto que digo que es un regalo de la vida, ser amigo de un hombre de su sabiduría, ¿no? Y ahí le puse mi tesis, que la vengo sosteniendo hace mucho, que uno puede llegar a la sabiduría a partir de la fe o del ateísmo. Y siempre le decía a él Pepe Mujica, y ahí cuando dije Pepe Mujica me dijo, lo llamé ayer. Sí. Como que es alguien que llegó por la sabiduría. Y nosotros, los que se vuelven sabios, se van del país. Nos expulsamos, porque no estamos para sabios. No sé por qué. ¿A quién es el sabio que se fue del país? El Papa, digamos. Pero el Papa no lo expulsamos, No, ascendió. se fue solo, sí. No se fue por voluntad Pero propia. yo lo ascendieron. veía las elecciones de Uruguay. Sí. Y el que gana dice, lo primero que voy a hacer es convocar a la oposición para ponernos... Y yo decía, pero queda tan lejos esto. La distancia en kilómetros no refleja la distancia en conciencia, ¿no? No, es verdad, es verdad. Porque como
responsabilidad de los argentinos, eso está, qué sé yo, está en otro mundo. Ese acercamiento. Bueno, pero el nivel de los debates también es distinto. Sí, claro. El nivel de las discusiones, las agresiones personales. Yo creo que haber bajado tanto la vara en términos de lo que se espera de un político, de su manera de expresarse, del contenido de lo que dice, finalmente tiene consecuencias. Cuando lo que reina es inclusive una agresión personal, ni siquiera ideológica o conceptual, bueno, después es muy difícil sentarse a conversar. Es cierto, ganaron los necios en algún sentido, en toda fuerza, ¿no? La necedad se fue imponiendo, o la frivolidad, que es parienta. Yo creo que el escándalo, yo creo que hay mucho ruido y poco contenido en general, ni siquiera de un solo partido. Es como ruido, agresión, y eso tapa todo. Y uno se acostumbra a eso y también se hace como de alguna manera como que te vas haciendo sordo a eso porque no te importa y te vas alejando. Pero no creo que sea ingenuo, creo que es un sistema. Es un sistema, pero digamos, fui a un programa de televisión de un amigo tuyo, en un canal importante, bueno, y tuvimos un momento de reflexión en serio, y cuando nos llegaba le digo, che, qué lindo diálogo. Me dice, sí, pero esto no da rating. Se lo dije a Chiche Keulen en la radio, porque me obligó a ir a la radio. Apenas volví, usted me trae el Rosario, me trae el Rosario y venís a la radio. Va. Y fui a la radio. Le digo, Chiche, me dijeron esto, que... Mentira, me dice. Es mentira. La reflexión da rating. La gente se queda. Se queda a veces aunque no entienda. Digo, se quedaban a aguantar a Lori Sanata, que es al que yo odio, ¿no? Sí. Yo admiro a Rahan Rein y odio a Lori Sanata, y los pongo como los dos ejemplos de los pensadores extranjeros que se ocupan mucho de nuestra patria, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es un debate que no se ha saldado. Si es que los medios son malos y la gente mira cosas malas porque es lo que le ofrecemos, o los medios ofrecen lo que la gente quiere ver, es el huevo o la gallina, ¿no? Lo cierto es que de una u otra manera el nivel bajó a los infiernos, te diría, en términos de lo que uno puede ofrecer. Sí, pero yo creo que la política se ha quedado sin ideas, y no es culpa de la gente. No, desde ya. No, porque encima que la gente sufre lo que sufre, el humilde, el jubilado, el asalariado, y después está la división real, es los que esperan el brote verde, la salida del túnel, y los que, como yo, creemos en Dios, pero no en los brotes verdes y la salida del túnel. Y Dios no hace este tipo de milagros, hace otros. No, ya me lo vendieron algunas veces, ya lo compré. Y entonces me dicen, pero ¿por qué tiene tanta solidaridad? Y le digo siempre, porque a los 10 meses, hasta los matrimonios que toman conciencia que se van a separar se hacen los giles. Poco tiempo. Y es muy poco tiempo para que digan me ensarté. Cuando desate el paquete y manje que se ensartó. Igual dice el tango, ¿no? Sí, yo lo que vengo escuchando son reflexiones en relación a eso y siguiendo tu razonamiento, ¿no? Es si realmente se ensartaron o no. A ver, ensartarse, cuando uno vota con esperanza de que todo sea mejor, te ensartás. Ahora, ¿realmente la propuesta de Massa era superior, como vos decís? Cuando yo voté a Macri, bueno, la verdad que Scioli era peor. Y para vos eso hoy lo demuestra los hechos, ¿no? Las posiciones que fue tomando Scioli después. Yo no estoy tan de acuerdo, yo prefiero algo peor, pero en mi idioma y no esta es mi postura, ¿no? Sí, es una diferencia. Yo, cuando Scioli era candidato mío, como yo quise al peronismo, digo, no lo podemos disfrazar de eso. Ese disfraz no es para el peronismo, que lo usen para otro carnaval. Pero bueno, lo que te digo es, quizás esto que tenemos ahora, independientemente de cuál sea su desenlace o su éxito, entre comillas, económico, que es básicamente de lo que se habla, porque no se habla de otro tipo de éxito más que el económico, quizás era la mejor opción en ese momento. Quizás la gente votó eso porque no encontraba en la política una propuesta. No, quería rajar de la cámpora.
el odio a la cámpora, que yo vos sabés que me es un odio, Sí. Digamos, porque yo he discutido con Néstor y Cristina cuando éramos, ¿no? Por eso conocí a Alberto Fernández y estaba con vos en Roma cuando me llamó una periodista de TN y me dijo, le quiero recordar que el día que Cristina eligió a Alberto Fernández lo llamamos a usted. Y usted dijo, no podría haber elegido un personaje peor. Es verdad, eso pasó allá, eso pasó en Roma. En Roma, pero pasó en la memoria de esta periodista, que es importante, y que se recordaba, dice, bueno, y te quiere a vos, ya eso es mucho. Sí, yo la quiero mucho. A Dominic de TN. Y entonces me decía, usted dijo eso. Yo lo conocí a Alberto. Alberto es un pequeño. Yo, en serio, creo que la ideología no te hace ni mejor ni peor. Puedes ser gorila, peronista, liberal. Primero, sos persona. Sí. Sos buena gente, buena madera o sos otra cosa. Entonces, digamos, aquel que es solidario, aquel que lee, viste que el Papa me dijo, usted se leyó todo. Sí, sí. Pero porque una vez, en nuestras largas charlas, pero después me enganché en eso, como yo ya no veo en YouTube, y te hice escuchar un rato de Sandor Maray, La mujer justa. Sí, de eso te quería hablar hoy. Pero te lo cuento después, vamos a hablar de Sandor Maray después. ¿Qué sensación te quedó de la visita? Porque no es lo mismo el impacto que uno tiene cuando uno sale de ver al Papa, porque me parece que lo moviliza en ese momento es la emoción, uno no puede racionalizar. La emoción, digo, más allá de la fe, la emoción del lugar, de lo que implica, de la importancia, de estar a la altura, ¿no? De una reunión así, ¿no? Aprovechar esa oportunidad lo más posible y estar a la altura. Pero a medida que pasan los días uno va procesando la información de otra manera, ¿no? Primero, hoy, por casualidad, porque me pegué en Rosario y traje solo 6, me puse a contar los míos, sí, que son los que su santidad me da en persona. Sí. Es el Colorado. Sí. Tengo 7. Quiere decir que toda mi vida tuve 7 veces una hora con su santidad. Uh-huh. Bueno, la sensación que me quedó es Víctor Frank. Había escrito un libro que yo leí en su momento, que era Un hombre en busca de su destino, o parecido, puedo equivocarme. Pero él había estado en un campo de concentración y él tomaba como eje la razón de vivir es motivadora de la sobrevivencia. O sea, ¿qué quiero decir? Lo vi mejor que el año pasado. Claro. Y se ve con tanta causa y tanta ganas de hacer cosas que te puede decir, este año no voy. Claro, y tiene claro. 87, quiere decir que... Está haciendo planes, claro. Está haciendo más planes. allá de su edad, sí. Yo también vi lo mismo, ¿no? Lo vi muy vital, a pesar de algunas cuestiones de salud que son de público conocimiento. Y le decía a Julio, bueno, un poco, algún plus te tiene que dar estar tan cerca de Dios, digo, un poco te puede dar como una energía. Y la adrenalina es un laburo, porque saber que una palabra tuya, que la presencia tuya es tan importante para tanta gente, te tiene que dar una energía aparte, ¿no? Que no es lo mismo que si voy o no voy da lo mismo. El tipo sabe que su presencia es fundamental en muchas partes. Y él, su amistad con Simón Pérez y con Pepe Mujica, Uh-huh. son como 2 elementos. Con Simón Pérez tenían adoración mutua. Uh-huh. Eran, con Pepe Mujica, yo en eso fui un poquito motor, porque la primera vez que lo fui a ver le dije, lo va a recibir a Pepe Mujica, sepa que está frente a un sabio. Porque nosotros no tuvimos ninguno de los que haya atravesado la guerrilla y se haya vuelto digno de ser escuchado. Uh-huh. Y el Pepe es eso, ¿no? Y está en su despedida, pero dejan un país armado. Él y Sanguinetti, que Sanguinetti es un tipazo. Un jefe político que es profesor de estética, ¿te imaginas lo nuestro, no? Profesor No. Bueno, la mitad de nuestros presidentes han tenido cuestionado sus títulos universitarios. No, pero antes, son de dudosa procedencia. Pero antes, yo qué sé, yo no conocía a Frondizi, hablé con... Pero eran tipos de
de una dimensión, de una formación. Perón lo era, había escrito Toponimia Araucana en el 29. Digamos, eran tipos que tenían formación. Perón leía las vidas paralelas de Plutarco y te citaba. Entonces, eso, y yo me desvivo, ahora que veo menos, pongo YouTube y me veo todo, me leo todas las novelas, me las leen. Me reí mucho porque llegué del viaje y estaba ordenando cosas. Y habíamos escuchado con Julio un fragmento largo de Sándor Márai, que hablaba de cómo, inclusive, aunque vos no tengas dinero, podías apreciar la belleza y necesitar cosas bellas. Entonces contaba cómo la empleada de la casa familiar se quedaba con los frascos de perfume y las cosas bellas. Y me di cuenta que yo guardaba frascos de perfume. Soy la empleada de la novela, porque son bellos, son lindos, y es lo más cerca que a veces uno puede estar de eso, de ese objeto, y lo conserva. Así que, nada, me dio mucha ternura de mí misma ver las cosas bellas que guardaba. Qué profundidad tiene. Mi libro principal de él para mí es El último encuentro. El último encuentro, es sí, una más, sí, porque sí. es breve, es La mujer justa. Ayer, por casualidad, lo enganché de nuevo y lo pude terminar. ¿Lo terminaste? Lo terminé. Nos faltó media hora de La mujer justa, pero me quedé. Tiene imágenes muy lindas, lo describe todo muy bien, detalles muy bien, pero me dio ternura de mí misma la anécdota de mis frasquitos de perfume. Pero bueno, sigamos con el tema del Papa. del Bueno, Papa. Entonces, la verdad que sí, lo vimos vital, lo vimos con proyectos, lo vimos muy al tanto de cuestiones de la Argentina cuando le nombrabas a una persona u otra. Y si algo me mostraron, si algo escuché, si algo vi, nada sin grandes opiniones, pero todo lo tenía, lo había escuchado, lo había visto, se lo habían comentado. Sí, y después, en un momento que yo hinché con el tema de cómo había avanzado la iglesia y qué bien la iglesia, se hinchó un poco y me dijo, ¿usted está hablando con un monaguillo? Fue el único momento así de demostración de poder porque Julio le andaba reclamando, aparte yo no te lo puedo decir, ahora que pasaron los días te lo puedo decir, vos andabas reclamando algo además que es de modé, Julio, decía no, porque la iglesia tiene que incluir a los divorciados, le decía. Usted imagínense a esta altura, a los 3 días el Papa se había reunido con uno de los líderes más grandes de la comunidad LGTB, que es una transgresión mucho más grande si querés que divorciarse, pero bueno, Julio, que va a iglesias además bastante paquetas, siente la mirada inquisidora de los matrimonios bien habidos, entonces fue y planteó ahí su inquietud, y el Papa lo miró como diciendo, o sea, te estoy recibiendo yo, hermano, o sea, ¿quién más de la iglesia querés que te reciba para sentirte bienvenido como divorciado? Cuando él era cura y era amigo mío, yo le hinchaba la paciencia y le decía, si yo mato a mi mujer, la iglesia me perdona. Sí. Pero si estoy divorciado, no. Sí. Con lo cual, la iglesia me incita al femicidio. Es tremendo. Bueno, lo entendió, pero te dio la bienvenida. Además le dije una cosa, le dije, cuando recibí la comunión de una mujer, de manos de una mujer, me di cuenta que las transformaciones que usted había hecho en la iglesia eran realmente profundas. Igual las iglesias, las comunidades siguen estando muy en torno a los matrimonios consolidados. Bueno, pero yo creo que esa es la comunidad central. Yo creo que ese es un buen dato. Lo que él te dijo es, mi línea va para otro lado, yo estoy bajando línea en este sentido. Lo que pasa es que las transformaciones son lentas. Me parece que lo que te digo, lo que entendimos claramente de la conversación es que más allá de que él haya instaurado efectivamente esos cambios o los apoyos, los avale, hay una resistencia. Lo mismo cuando vos le decías que a esta chica, una autora de un libro que vos le llevaste, le cuesta más, inclusive en nuestro país, o sea que la Iglesia Católica en nuestro país es más cerrada que la de otros países de Latinoamérica, claro, para incluir charlas, para incluir temas, para abrirse un poco más a las nuevas realidades. Ese tema, la nuestra es una iglesia más cerrada, y lo digo yo que soy católico militante público desde siempre, pero a quien el divorcio lo separó. No es, o sea, a mí me confesaba Carlos Mujica y me casó Alejandro Mayor. O sea, yo vengo de esos curas del tercer mundo, de esa historia que ya debo ser de los últimos que quedan, porque sí,
como diputado del 73. Si hacemos una reunión de diputados del 73... Es que vos eras muy joven, además. Bueno, claro. pero claro, quedamos 4 o 5. Y, claro, me dicen cómo era el Parlamento. Y éramos hijos de la persecución y la rebeldía. No había llegado ningún alcahuete. Eran todos tipos de lujo, radicales, liberales, conservadores. Había un conservador Falabella que tenía una bandera que decía: no comparto tus ideas, pero estoy dispuesto a entregar mi vida por tu derecho a expresarlas. Tenía la frase ahí en la banca y salíamos con él. Era un mundo, también, fue efímero. Pero, que esta era mi discusión con Néstor Kirchner. Aquel que pacifique va a ser quien nos devuelva el destino. Ninguno de los guerreros estos que tenemos, ni Cristina, ni Milei, ni más, todos los guerreros, la parte no va a poder conquistar al todo. Solo quien convoque a la unidad va a trascender. Y eso fue Simón Pérez, sacó a Israel de la inflación, y el pacto de la Moncloa sacó a España del caos. Digo, eran la unidad. La unidad es el tema central. Elegir un destino común es la salida. E imponer la visión de uno sobre nosotros no sirve para nada. No sirve para nada, es coyuntural. Siempre es coyuntural, porque el resto está... Sí, pero yo insisto, con miradas tan antagónicas a veces es difícil encontrar una opción que contenga todo. Es como esto, digo, bueno, si vos decís, bueno, vos tenés un tipo que quiere, digo, en términos económicos, no es debatible, o abrís o cerrás la economía. No, si vos decidís que vas a liquidar tu industria, bueno. No, claro, eso es cierto, pero ahí Europa lo usa como un instrumento. No, sí, hay medios. Cuando Trump se da cuenta que los chinos son más rápidos, dice protección, flaco, lógico. Ya no vendo más libertad. Libertad cuando yo era el más rápido. Sí. Ahora que no soy el más rápido, digo, hagamos una carrera. Vamos dosificando. Vamos dosificando, hagamos de cronómetro. Pero está tan claro eso, ¿no? Tan obvio. Y ese proteccionismo está... Digo, que es un instrumento, no es una ideología. Son instrumentos. No, yo también creo que son instrumentos. Y del mismo modo creo que, a ver, tampoco es malo liberar la economía, ¿no? Yo no soy experta en economía, ¿no? Pero si vos decidís, bueno, estas industrias las voy a cuidar, que son las mías, y estas las voy a abrir, entonces, y siempre y cuando pongas la cabeza y pienses que vas a cuidar. A Mauricio, que es un buen tipo, le decía, no jorobes con el pacto con la Unión, el acuerdo con la Unión Económica Europea, porque no te lo van a dar. Pero no avanzamos, porque los franceses tienen agro, chiquitos sí, pero van a proteger a la lechuga, no van a ceder, aunque lo de ellos sea industrial 80 y 10 agrarios, van a proteger el 10 sobre la ganancia que le daría el 80. Es una concepción, y vos viste que Macron dice todo bien, pero... Y el agricultor francés es parte de la integración social y ellos no van a ceder la integración social. No van a decir lo que dice pero bueno, Fernández se presentó, qué triste. Bueno, no hablemos de los No, de las cuestiones legales caídos, de Fernández, de sus causas judiciales, porque es un final... La Nación, pues yo la escucho, a la mañana escucho Clarín y Nación, pues son las que se pasan la palabra. Y la Nación, de los otros días, sacaba un libro de el diálogo entre Alberto Fernández y su señora esposa. De esos hizo un libro. ¿Un libro? ¿Cómo un libro? ¿No? Sí, parece que hay un libro, debe ser un poco novelado, porque ninguno de los dos personajes da para tanto. No, aparte lo poco que conocimos de las conversaciones no dan para libro tampoco, pero bueno. No dan para página, no dan para... No es para un almuerzo, es para un café el tema ese, pero esa es la idea que da Isabel. Yo la leí como que iba a sacar un periodista, iba a sacar un libro. Yo siempre digo los libros que nos faltan, que serían la vida de los Frondizi, ¿no? De Arturo, Ricieri, Silvio,
Eso es lo que tendría que regalarnos los historiadores, porque 3 hermanos que tengan ese peso, uno presidente, uno rector de la UBA y uno formador de marxistas. Bueno, es una dimensión familiar fuerte, ¿no? Pero, qué sé yo, Ya vaya, hay que llamarla a María O'Donnell, que es la que se ocupa de esas cosas. Hay que llamarla a María para que haga el libro de los Frondizi. Sí, si ella me regaló el quiso de Filmerich, yo le dije que Filmerich no daba para un libro. Y no da para un libro. Es como eso. Bueno, pero a veces no es solo porque él dé para un libro, sino es el lugar que ocupa, es una manera de contar una historia. Sí, puede, bueno. No me parece que haya sido una oda a su eso pensamiento. lo hace bien Sandor Maray sobre la mujer justa, que termina diciendo que no existe, pero te lleva un libro demostrando. Pero a lo que voy es el hecho de que ciertos personajes, ya lo conté alguna vez, que Fidel Castro logra que García Márquez hable con Firmenich en un avión, en un viaje a Europa. Y cuando terminó el viaje, García Márquez dijo, ¿qué? No le puedo sacar el jugo. Digo, no hay nada dentro. A las piedras, ¿no? No hay nada dentro. No había nada. Y ese es el drama de toda esta reivindicación de la violencia, donde parecía que en la violencia había romanticismo y cerebro. Romanticismo habían los desaparecidos, de los dos lados. Y cerebro es muy poco, en casi nadie. Digamos, cerebro como un pensamiento, ¿no? Sí, a mí, volviendo al viaje y a las cosas que movilizan, me parece que siempre es bueno viajar, siempre es bueno mirar cómo se vive en otro lugar, mirar otras sociedades. Me llamó la atención algo de lo que hablábamos, es lo parecidos, lo italianos que somos, ¿no? Culturalmente, más allá de la diferencia del idioma, somos más italianos que españoles en la manera de andar por la calle y por la vida, ¿no? Esa integración económica, pero me resultó también una especie de déjà vu. Yo la última vez que había estado en Europa fue hace muchísimos años y estuve en Europa cuando me resultaba carísimo, cuando no me podía comprar una gaseosa porque eran como si yo te digo 20 lucas una gaseosa. Y hoy es barato. Y lo que yo sí recuerdo es que eso fue carísimo para todos nosotros después. Cuando Europa nos parece barato, cuando digo, si es más barato comprarse ropa en Europa y tomar un café o ir a comer a un restaurante de lujo, ¿no? Claro, cuando fuimos al supermercado y agarramos 10 cápsulas de café y decían 2 euros, claro, dijimos, estamos locos. Claro. Hay algo, porque mi economía no da para esto, porque nuestra economía no da para esto, ¿no? Hay algo ahí que me hizo un poco de ruido, o que te da esa sensación de que por ahí es algo que ya vivimos, ¿no? Ahora, como es qué cíclico. Vitalidad en la calle. Todos los negocios, todos los kioscos, todos los agujeritos llenos de gente tomando, cantando, gritando, viviendo. El amor a la vida. Y una de las cosas que yo te decía es, todos son tanos. Es tano el que cocina, es tano el mozo y es tano el que limpia. No tienen unos morochos a los que explotan. No, es verdad. Igual hay inmigrantes también. Hay muchos inmigrantes en Roma. Es una ciudad donde uno escucha todos los idiomas. Lo que pasa es que hay más turismo que inmigración, me parece. Pero hay inmigrantes. El de al lado del bar del Tano que íbamos era inmigrante. ¿Te acordás donde fuimos a preguntar lo del bolso? Sí. Ese era... tuvimos mucha suerte porque elegimos justo un único bar donde había un Tano cabrón que se peleaba con los clientes y nos hacía cómplices a nosotros en sus peleas con los clientes y fue muy divertido. Más calzones, le decía, le grita los gritos, estaba el Tano recaliente. Pero también cuando le dije que mis abuelos eran del sur, dijo, bueno, el sur los sarracenos. Muy divertido, muy divertido. Yendo a lo de fondo, 10 días en Italia, una charla con el Santo Padre riquísima, y en serio, volver a reivindicar. Yo le decía, en santidad, nacimos en una sociedad donde lo humano era más importante que la moneda. Mi padre tenía amigos pobres y ricos, y comían todos juntos, hacían almuerzo, eran todos amigos, no se diferenciaban por clase social. Sí, pero la diferencia no era tan grande como ahora, Julio. La diferencia es abismal, porque el pobre y el rico vivían en tu barrio. Hoy el pobre y el rico no se juntan ni de pedo, porque están en sectores de la ciudad o del país diferentes. Eso es lo que falta. Cuando hablamos, en un momento hablamos con el Papa
Yo le conté que mi hijo iba a una escuela pública, él me dijo que hizo toda su educación en la escuela pública. Y ahí dijo una cosa que no mencionamos nunca. Dice, en la escuela que fui han puesto una placa. Sí, estaba re contento de que le habían puesto una placa. Le dije, sí, le digo, hacen tours con su nombre para la gente va a ir a ver los lugares donde estuvo el Papa. Pero digo, esos espacios, que inclusive eran los mismos barrios, donde había casas mejores, casas peores, el que tenía y el que no tenía, no están más, no hay espacios donde se mezclen las clases sociales, y cada vez menos. No se mezclan en los colegios, no se mezclan en los hospitales, no se mezclan en las plazas, no se mezclan en los barrios. Esa fragmentación se fue haciendo cada vez más visible y contundente. Y también genera la falta de una idea de conjunto, de nación, de todos. Genera mucho miedo, esto sí se lo hablamos con el Papa en su momento. Y cuando vos no conoces al otro, cuando te es ajeno, cuando no te puedes identificar, el otro es un enemigo, es un ajeno, es para temer. Yo lo hablaba con Julio en otro momento, no lo hablamos con el Papa, ¿no? Pero le decía, yo estaba con unos amigos hace muchos años comiendo en su casa y me decían, unos amigos que estaban claramente en otra clase social que no era la mía, me decían, qué pena que no hay más carnaval, me decían, porque eran tan lindos los carnavales. Y yo digo, pero yo vengo del carnaval de Boedo con mis hijos, le decía, porque estábamos en esa fecha de verano. No, pero no se puede ir. Claro. Y yo los miraba como diciendo, vos no los viste más, vos no estás más en ese barrio, vos no te animarías a estar en ese lugar. Y cuando veas ese quilombo de gente comiendo panchos en la vereda, te da miedo y te parece que te van a afanar, porque es un código que vos ya no entendés, porque te fuiste a otro lugar. Y es un tema difícil, porque ahí hay una diferencia. Yo el otro día, escuchando sobre Juan Rulfo, que siempre me atrae, porque Pedro Páramo, el Sharon Llama, bueno, Juan Rulfo es un escritor mexicano que me deslumbra. Entonces cita uno a Beatriz Arlo, y Beatriz Arlo dice que hay un Borges que escribió Milonga. Y yo digo, no. La milonga de Borges, a quien quiero, respeto y leí con pasión, no tienen nada que ver con las de Discépolo. Y el tema, porque hay en la Argentina una fractura. Jauretche decía que la primera soncera nacional era Civilización o Barbarie. Uh-huh. Y hay una pertenencia que, digamos, yo he llegado a decir más de una vez, yo soy Discépolo y Borges, y no logramos hacer de eso una síntesis. Ellos no se saludaron. Claro, tampoco. Borges se engancha con Hernández a partir de Lugones, porque él no se quería enganchar con Hernández. Y Hernández, el Martín Fierro y después en un momento sale y dice, si en lugar del Martín Fierro hubieran leído más el Facundo. Pero vamos a hacer una mini pausa, que estamos pasados, y enseguida venimos. Nos damos un bárbaro recreo musical. Tango is in Yiddish, sollte sein mis nach dir Chassidisch, was die Bobon allein sang keine Deutsch verstehen, und da der Tänzer gehen. Spielche mir Tango is von Leitin, von der Volk zur Zeit und aus der Streiten, was Kinder groß und klein sang keine Deutsch verstehen, und da der Tänzer gehen. Spiel, du lass mal spielen, wie Jiddisch Kaskat gefällt. Spiel, mir Tänzele ein Spiel, spiel ich fertig mit der Schaume mit Gefällt.
Spürche mir tango ornitarisch, solo sanitarisch, nicht barbarisch. Was sie sollen sein, als sich noch tanzen gehen und Tage tänzen wie Tränen. Spürche mir tango ist Wunschauern, solo sanitarisch, nicht in Polen. Das gibt Lärmis ein Reich, oi die Kapore gleich. Oi vedo seine Tänze in der Reihe. Bueno, continuamos aquí en Un Momento Bárbaro con Julio Bárbaro, algunas experiencias y apreciaciones mezcladas, como todas nuestras charlas, entre un poco de acá, del presente, del pasado, del viaje, de la actualidad, como la vida misma. Como la vida misma, exactamente. Pero venía hablando de Juan Rulfo y de Beatriz Arlo y del tango, de la milonga de Borges, y yo a Borges lo quiero mucho, ¿no? Y cuando yo tenía cierta complicada relación entre cuando él hablaba del Ulises de Joyce, ¿no? Sí. Pero en un momento de tanto leerlo veo que él dice, si me tengo que llevar un solo libro, me llevo el Ulises, ¿no? Entonces, porque claro, Joyce es Irlanda y Borges es Inglaterra, y ese conflicto que yo hice en Dublinenses y en otro va, digo, qué sé yo, bueno, digo toda esta cosa para aparentar cultura que no tengo. Para mostrarles que yo sí leí, porque me lo dijo el Papa. Ya, claro, el Papa que usted leyó todo. Bueno, el Papa también leyó un montón. Bueno, ha sido un lindo viaje. ¿La pasaste bien? ¿Lo pudiste disfrutar? ¿Me porté bien? Te portaste maravillosamente como hija, y solo que en la vez anterior, ya lo conté, encaré un poema de Borges y él lo completó. Sí. Y entonces cuando terminamos, solo una cosa no hay, es el olvido, Dios que marca el metal, marca la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Bueno, como él siguió, y dije, me di el lujo de declamar a Borges con el Papa. Y un detalle, Borges le hizo un prólogo a un libro de los alumnos de Bergoglio, que era profesor de literatura, y tuvo una larga charla entre Borges y Bergoglio. Se conocieron, hay una nota, pero nunca le dimos importancia a esa cosa, porque lo importante nos asusta. Bueno, esperemos que no, que nos deje de dar miedo, Julio. Gracias por compartir esta tarde. Nos vemos el domingo que viene, ¿te parece bien? Nos vemos y no te llevo a Europa nunca más. Hasta el domingo que viene. Llega a su fin este momento bárbaro. Los esperamos la semana próxima para compartir una nueva y necesaria barbaridad.